Hola, mi nombre es Manuela Ríos y soy una de las investigadoras principales responsables de este documental. Hoy hablaremos sobre la destacable actuación del Imperio Romano en el ámbito de la salud, destacando sus aportes a la medicina actual. Tendríamos que empezar por decir que a partir del año 24 a.C. y hasta el 476 después de Cristo fue conformado el Imperio Romano por su primer y más estable emperador, Augusto. El imperio se caracterizó durante estos 503 años por su gran expansión territorial y su fuerte poder político y militar. Roma, en su momento de mayor expansión territorial, ocupó casi que 7 millones de kilómetros cuadrados, pero esta cifra no se mantuvo estable debido a la constante pérdida y ganancia de territorios aledaños. Su área total incluía todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo, gran parte de Europa hacia el norte y parte de Asia Menor, desde el Mar Negro hasta el río Tigris en la Mesopotamia asiática. Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la salud y la medicina en el Imperio Romano. Hagamos una rápida introducción al respecto. Más o menos por el año 180 a.C., los romanos, debido a sus grandes influencias militares y a su notoria condición como conquistadores, lograron dominar el mundo social, económico y cultural de la parte de Europa. De la misma manera, gracias al intercambio y el comercio con todos aquellos pueblos que habían conquistado, lograron un intercambio cultural entre ellos. Otro ejemplo de esto sería el pueblo de los etruscos, los cuales se caracterizan por sus amplios conocimientos en las plantas medicinales y baños termales, los cuales eran generalmente practicados por sus sacerdotes, que eran fieles creyentes de la mitología y la magia, esto por medio de tanto invocaciones como conjuros. También tenían una fervorosa práctica en las adivinaciones, las cuales hacían por medio de entrañas de animales o cartas. De la misma manera, también tendían a incluir entre ellos ciertos ritos y rituales religiosos. Pues bien, como el pueblo etrusco también hubieron una gran multitud de pueblos que cruzaron toda Roma y que gracias a ellos pudimos ver la gran expansión y gran dinamismo que logró conseguir Roma. Antes de adentrarnos a hablar de la medicina romana, demos un vistazo a sus precursores, los griegos, quienes por medio de Hipócrates crearon una visión distintiva de esta. El método hipocrático expresa una actitud totalmente racional, libre de interpretaciones sobrenaturales y religiosas, recurrente a la observación directa y al estudio del paciente y no de la enfermedad, logrando una valoración honesta y ayudando a las fuerzas naturales del cuerpo humano. Se creía que la enfermedad no estaba localizada en una parte concreta del cuerpo, sino que todo este estaba enfermo. De ello surgía el desbalance de los cuatro humores que nos componen: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. La combinación adecuada de los cuatro humores nos aseguraba sin ninguna duda la salud, y una mala mezcla implicaba la enfermedad. Aún así, las enfermedades debían su origen a causas internas y externas, como las que eran producidas por los cambios climáticos, la higiene personal, la dieta y el ejercicio físico. Para poder tratar algunas de estas enfermedades se solían usar algunos medicamentos como la hierba laxantes, eméticas y narcóticos. Se da una alta importancia a los baños, masajes y dietas, al uso de sangrías, ventosas y sanguijuelas. Hipócrates le da una gran importancia a la condición del paciente y al interrogatorio de éste. Investigaba su pasado y presente, poniendo una alta atención a sus dolencias. Era mediante el pulso, el gusto y el olfato que se lograba tener una valoración total del enfermo, pronosticando quién estaba en condiciones de curarse o de morir, así como la duración total de la enfermedad. La mayor información de los escritos hipocráticos son los referentes a la cirugía, algunas fracturas y dislocaciones. También se tocan algunos temas como el parto, en el cual la mujer generalmente se encontraba arrodillada sobre un taburete. Se incluyen algunas enfermedades sobre el útero, y cabe destacar algunos escritos bastante descriptivos sobre los estados de enfermedades mentales, como lo son la epilepsia, el delirio, la ansiedad y la depresión.
Pasado este tiempo y ya a inicios del Imperio Romano, la medicina estaba totalmente relacionada exclusivamente al tratamiento de los síntomas, ya que los romanos creían que la prevención, diagnóstico y pronóstico de las enfermedades eran aspectos médicos controlados por los dioses. La medicina se componía así de una mezcla de encantamientos mágicos y de remedios animales y vegetales. Había una gran repulsión hacia los médicos griegos en Roma, la cual fue muy notable hasta el año 295 a.C., donde se presentó un alto episodio de peste, y se consideró entonces buscar una ayuda externa, pero no se solicitó a los médicos griegos, sino contrariamente al dios Asclepios, dios de la medicina griega, en cuyo honor se erigió un templo en la isla de Tíber, y pasado el tiempo, el brote terminó por ceder, y de esta manera los romanos empezaron a adorar y muchos dioses. La medicina romana en sus inicios terminó por dividirse en tres ramas: dietética, farmacológica y cirugía. La dietética implicaba regímenes de alimentación e incluía también ejercicios, baños, relajación y medicinas. La farmacológica estaba totalmente concentrada al tratamiento directo de las enfermedades y la cirugía se enfocaba más que nada en las heridas causadas por la guerra. Esta división se hizo con el fin de establecer un método para tratar a los enfermos y de la misma manera a los sanos, con el propósito de evitar la enfermedad, de lo que hablaremos más adelante. Pues bien, algunos de los dioses que fueron transferidos por los griegos se multiplicaron en Roma. Así como ya se contó la leyenda de Asclepio, siguieron otros muchos como lo fueron Febris, diosa de la malaria, Escabies, diosa de la sarna, Angura, de los dolores de la garganta, Mefitis, diosa de la fetidez, Mena, diosa de la menstruación, Partula, ligada al cordón umbilical, y Salus, diosa general de la salud y medicina. Algunos otros dioses también aparecieron, sin embargo, terminaron por ser progresivamente olvidados debido a la aceptación de la razón griega, la cual fue dada por los mismos médicos que emigraron a este país, como lo fueron Arcagatus, el experto cirujano llamado Carnifex, Asclepiades de Vitina, el impulsor de la escuela metódica y de la doctrina metódica. Se dice que el mismo Asclepiades ideó la traqueotomía y describe la división de las enfermedades en agudas y crónicas, basado esto en la terapia, la dieta, los masajes, el baño, el vino y la música. La medicina romana ha sido considerada una extensión más de la medicina que fue desarrollada en la antigua Grecia, debido a que en sus inicios aún retomaba mucho las creencias y rituales que se desarrollaban en esta época. A partir de esto, podríamos decir entonces que los médicos romanos estuvieron inspirados por tres escuelas del pensamiento médico: la escuela hipocrática, metódica y neumática. Todas ellas desarrolladas por diferentes pensadores, pero cada uno de ellos con una gran influencia del pensamiento griego. Previamente habíamos mencionado lo que sería el método del primer precursor en la medicina, Hipócrates de Cos, quien habría desarrollado la escuela que llevaba su nombre. Este creó su tan famosa tesis de los 4 humores: bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema, fluidos que en personas sanas estarían en completo equilibrio, y si este se perdía, causaba diferentes patologías, tanto físicas como de la personalidad. Pero entonces, ¿cuál era el objeto de pensamiento en las otras dos? Pues bien, la escuela metódica sería entonces la desarrollada a partir de los trabajos sobre el atomismo de Demócrito, aproximadamente entre el año 460 y 370 a.C. Esta fue un claro inicio de la teoría microbacteriana, pues explicaba las enfermedades por la influencia de los átomos que atravesaban nuestros poros. Es por esto que su tratamiento estaba orientado a revertir ese desequilibrio que estos pudieran causar en nuestro organismo. Ahora bien, la escuela neumática fue aquella desarrollada durante la época de la era cristiana y trató de explicar las enfermedades a partir del gas o neuma que ingresaba a través de las vías respiratorias de nuestro cuerpo. Por otro lado, podríamos destacar mucho en la historia del Imperio Romano su casta médica, que incluía médicos generales llamados medici, cirujanos llamados medici vulnerum, oculistas,
también llamados medici ab oculis, dentistas y especialistas en oídos. Además, las legiones romanas disponían de un cirujano de campaña con un equipo capaz de instalar un hospital o valetudinaria en pleno campo de batalla para atender a los heridos durante los combates. Por otro lado, numerosos testimonios escritos también nos informan sobre la existencia en Roma de mujeres que ejercían la medicina, y donde además se resalta que su práctica médica no estaba solamente relacionada a aquellas afecciones femeninas propiamente, sino también abarcando otros sectores. Entre ellas podemos distinguir 3 categorías principales: la obstetrix, la medicae y la iatromea. Antes de existir la profesión como tal, las enfermedades se curaban por medio de plantas medicinales prescritas por el paterfamilias. Desde sus inicios, la medicina romana se basaba en el espíritu de la agricultura, y es por esto que se extraían los remedios de las plantas de acuerdo a las estaciones del año. Aunque lo habitual fuera que el propio médico elaborase los medicamentos, ellos no eran los únicos que se dedicaban a la farmacia, pues también podemos destacar herbolarios, drogueros, perfumistas y vendedores de medicamentos secretos y supuestamente milagrosos. Por otro lado, podríamos destacar algunos de los fármacos más populares en Roma, como la hoja de melisa, utilizada como sedante, la flor de malva, emoliente y laxante, la flor de manzanilla digestiva, la flor de rosa utilizada como astringente y antidiarreico, la triaca, que era un polifármaco antídoto. El mayor interés de los gobernantes romanos era mantener sano a su ejército. Esto llevó a que los médicos cobraran un gran papel en esa época. El mayor ejemplo de esto fue cuando Julio César en el año 46 a.C. libertó y concedió la ciudadanía romana en el decreto Medicinae Liberti Mana Mundis a todos los médicos griegos de Roma, a los médicos de las regiones romanas y de los hospitales militares, y a todos los extranjeros que ejercían en el Imperio Romano. Por su capacidad de organizar y dar las satisfacciones a los romanos, los gobernantes dieron la más grande contribución a la salud pública y la higiene, construyendo extraordinarios sistemas de acueductos, baños, piscinas, cloacas, fuentes, cisternas, drenajes y termas, las que construyeron en todo el imperio, iniciando la sanidad pública de la época. Los romanos, a lo largo de su historia, tuvieron una gran cantidad de exponentes en las áreas médicas, filosóficas y militares. Dichos exponentes dejaron con una gran cantidad de textos y conocimientos que servirían más adelante como precursores para las áreas de la salud. De Artibus fue una enciclopedia escrita por Aulo Cornelio Celso. Esta enciclopedia estaba dividida en 8 libros, los cuales trataban temas como lo son la agricultura, la veterinaria, el derecho, el arte militar, la filosofía, la historia y la medicina. Celso rechazaba las artes oscuras y era fiel creyente de que las artes del curar deben descansar bajo bases científicas. Bajo este mismo pensamiento hizo el tratado más completo y coherente que llegó a escribir acerca de medicina. Lo tituló como De Medicina. Allí siguió la división tripartita establecida por Hipócrates y Asclepio, dividiendo así la terapéutica en dietética, farmacéutica y cirugía. Esta obra se divide en 8 tomos o libros, el primero titulado como Historia de la Medicina, el segundo como Patología General, el tercero enfermedades específicas, el cuarto las partes del cuerpo, y dedicó 2 libros, el quinto y el sexto, a la farmacología, el séptimo a la cirugía y el octavo al tratamiento de los huesos y fracturas en ortopedia. El trabajo de Celso fue excepcional y dejó en escrito varios procesos de autopsias
Este fue pionero en las autopsias y nos dejó lo que hoy en día conocemos como la tétrada de Celso, lo cual es la descripción de un proceso inflamatorio. Historia Natural es una enciclopedia escrita por Cayo Plinio II, mejor conocido como Plinio el Viejo. Plinio trató de abarcar la mayor cantidad de temas relacionados con el mundo natural o la vida. Su investigación llegó a ser tan grande que la dividió en 37 libros, los cuales hablan de la fisiología humana, zoología, botánica, sobre las razas humanas, anatomía, farmacología, enfermedades y tratamientos mágicos o racionales. Plinio era un amante de la investigación hacia las drogas, tanto así que le dedicó 13 volúmenes a estas. El cirujano Antilos y el cirujano Asclepiades fueron pioneros en su área. Antilos describió y dejó grabadas las técnicas quirúrgicas más finas para su época, como lo vienen siendo la cirugía de abscesos, fístulas, fimosis. También escribió sobre cataratas, dietética y balneoterapia. Asclepiades, con sus escritos, fue precursor de los sistemas médicos modernos y se dice que hizo la primera traqueotomía. Otro destacado médico fue Sobrano de Feso. Este fue ginecólogo y escribió sobre las enfermedades de la mujer desde la anatomía, fisiología, gestación, parto y cuidados del recién nacido. Este a su vez escribió la biografía de Hipócrates. Simplicium Medicamentorum Temperamentis et Facultatis es un libro escrito por Galeno de Pérgamo, en el cual analiza 473 medicamentos de origen vegetal, mineral y animal. Como se puede apreciar, Galeno era un gran estudioso de las medicinas, pero también lo era del cuerpo. Galeno escribió libros de anatomía, fisiología, patología, farmacología y neurología, los cuales eran tan acertados que se siguieron usando como método de enseñanza durante más de 1000 años. Descubrió la diferencia estructural entre venas y arterias y corrigió el error de Erastistrato que decía que las arterias llevaban aire. Demostró que los nervios nacen del sistema nervioso central y que las venas se conectan con el corazón. Estudió las lesiones de los vasos cerebrales, conoció los nervios craneales y distinguió los nervios sensitivos de los motores. Por esto y mucho más, sus obras constituyen la cumbre de la medicina antigua y son consideradas como el símbolo de la medicina de todos los tiempos. Como todos saben, el Imperio Romano tiene una gran importancia en la historia de la humanidad debido a que allí ocurrieron muchos avances, tanto en lo político, en lo estructural de las ciudades, pero también en la medicina. Me llama mucho la atención de cómo el ser humano es capaz de buscar soluciones para sí mismo y para los suyos, y no obstante adaptarse al medio en el que está, porque como todos saben, el Imperio Romano era caracterizado por las batallas y los médicos, buscando un bienestar para su comunidad, indagaban en el tema de la salud, logrando conseguir muchos avances y resultados con los pocos materiales y sabiduría que poseían en el momento, logrando muchos avances en el tema de la oftalmología, de la ginecología y en especial en las pequeñas cirugías realizadas con elementos artesanales y medicamentos recogidos de su entorno. La antigua Roma tuvo personajes fundamentales para la historia de la humanidad y para la historia de la medicina. A continuación hablaré de algunos de ellos. Auro Cornelio Celso fue un médico de la época, muy importante debido a que dividió la terapéutica en dietética, farmacéutica y cirugía. Fue de vital importancia en el avance de la sociedad debido a que tradujo muchos términos al latín que estaban en griego y describió los 4 signos principales de la inflamación. Uno de los factores más importantes para Celso en un médico era su pulso. Un joven debía de manejar las 2 manos perfectamente para hacer una cirugía, y en una cirugía no podía hacer menos o más del trabajo requerido. También hablaba que en la medicina era parte fundamental abrir los cuerpos, diseccionar los muertos para poder aprender de ellos. La oftalmología era cultivada imperfectamente para la época, pero Celso sorprendió en ese momento
con un estudio realizado sobre las cataratas, que fue de vital importancia. Otro personaje es Cayo Plinio II. Este señor hizo muchos avances y fue importante en algunos sectores como la anatomía, la fisiología, farmacología, entre otros. Plinio profundizó mucho en la época sobre los medicamentos. En esos años eran muy utilizadas las plantas medicinales y productos totalmente naturales. Uno de los primeros doctores en dejar huella en la historia de la medicina, proveniente de Roma, fue Galeno. Se convirtió en un experto en la anatomía humana, diseccionando animales, incluyendo monos en Grecia. Debido a su prominencia y experiencia en la antigua Roma, Galeno se convertiría en el médico personal del emperador Marco Aurelio, siendo de vital importancia para el gobierno en ese tiempo. Galeno fue el gran cirujano de la antigüedad romana. Describe las técnicas quirúrgicas más finas, la cirugía de los abscesos, fístulas, filmosis, hipospadia. Hace algunos estudios sobre las cataratas, como ya anteriormente lo había dicho, debido a que era un problema frecuente en la sociedad al cual no le podían dar solución. Grandes cirujanos militares como Antilo profundizó en el tema de los aneurismas y su cura, y los distinguió en dos tipos, uno por dilatación y otro por lesión, y además describió la técnica operatoria, que era de gran ayuda para la época, debido a las constantes guerras que se vivían y que tenían que velar por el bienestar de sus guerreros. Por otro lado y último, pero no menos importante, tenemos a Sorano de Efeso, un médico famoso de la época, el cual se interesó por la ginecología e hizo un énfasis profundo en las enfermedades de la mujer desde la anatomía, fisiología, la menstruación, la concepción, gestación, parto, pero también los cuidados del recién nacido. Veló por la pediatría en cierto modo. Ahora hablaremos sobre las escuelas de medicina y la educación médica recibida en el Imperio Romano. En este tiempo se regularizaron los estudios debido a que fue una orden del gobierno. Por lo tanto, el collegium era el único al que podían asistir los estudiantes. A los estudiantes se les exigía en aquel tiempo una buena conducta. Estaban a cargo de gremios médicos y profesores, los cuales eran asalariados por el mismo Collegium Alcaiatri, que exigía la enseñanza al lado del paciente, en el momento, como objetivo que éste mismo tomara más experiencia de la situación para poder desempeñarse de manera más eficaz en su campo laboral. Tenemos una historia muy famosa en los libros de la antigua Roma. Es la de un paciente que va donde Simaco, un médico famoso de la ciudad, y en su clínica ve como él está rodeado de 100 estudiantes y muchos pacientes a su lado. Entre todos daban diagnóstico y aprendían en el momento. El protagonista de la historia nos cuenta su relato con sus mismas palabras. Yo estaba enfermo y acudiste, al mismo tiempo que 100 estudiantes. Oh, Simaco, 100 dedos helados me tocaron, no tenía fiebre. Oh, Simaco, ahora la tengo. Por otro lado, se consideraba delito en la ciudad o en cualquier parte del Imperio Romano diseccionar cadáveres con el fin de aprender, ya que el gobierno estaba en contra de esto, considerándolo un acto criminal. A los únicos que podían diseccionar con el motivo de estudios eran a los animales, a los gladiadores o, por último, a los criminales. En esta época, la amputación no era el único procedimiento médico que se utilizaba. También se utilizaban
apósitos para limpiar las heridas al cubrirlos con vinagre para evitar las infecciones. También se inventaron formas para evitar la pérdida de sangre, por ejemplo usando los torniquetes o cauterizando la herida con hierro candente para cerrar las arterias y así evitar el sangrado. También se empezó a coser las heridas con fíbulas o grapas para con el tiempo ir cerrando los agujeros. Y además se empezaron a utilizar más herramientas de cirugía que se ven actualmente, como bisturíes y varios tipos de pinzas para introducir dentro de la herida o para realizar las mismas amputaciones. Otros instrumentos que se utilizaban incluían sondas, espátulas, cucharas, pinzas y agujas curvas o rectas. En ese momento hubo un gran avance en todo el aspecto de las cirugías, pero en su defecto no hubo un gran avance en los medicamentos como la anestesia. En ese momento solo habían unos medicamentos que eran muy naturales y más bien no tenían casi efectos, como el jugo de mandragora y la atropina, por lo que sus efectos sedantes no eran tan fuertes. Por ende, los soldados que eran sometidos a estas operaciones sufrían de mucho dolor. Vale la pena resaltar que en la antigua Roma hubo un proceso de evolución con la medicina. ¿Esto a qué se debe? Primero, hace mucho tiempo en Roma se basaban principalmente en supersticiones, conjuros y rituales para tratar a los pacientes, porque en ese momento no había conocimiento médico específico para tratar enfermedades, pestes y otros males que sufrían. Pero este sistema cambió cuando el emperador Augusto estableció el primer cuerpo profesional de médicos hasta entonces. ¿Y esto con qué razón? Bueno, el emperador Augusto pensaba en ese entonces que para ganar las conquistas, las peleas, entre otras, se necesitaría que los soldados tuvieran una alta moral. Y para esto, él pensó que lo mejor sería darles un sistema a los soldados para que supieran que si fueran heridos en combate, habría alguien que los pudiera ayudar. Entonces por esto introdujo el cuerpo profesional de médicos para que atendiera estos problemas en el ejército. Entonces, para construir esta unidad médica, lo que se propuso para los médicos que en ese tiempo estaban en Roma, se decidió que estos, si querían meterse al ejército de Roma, recibirían una serie de beneficios. Y este tipo de beneficios incluirían los beneficios que un soldado romano normalmente recibiría después de su prestación de servicio, ya sean beneficios monetarios, tierras, entre otros. Con este estímulo para los médicos, la medicina en Roma empezó a avanzar. Más médicos empezaron a unirse a las tropas del imperio y esto ayudando a los soldados heridos y llevándolos a sitios seguros. También hubo muchos avances en el transporte de heridos y en su atención. Y con el tiempo estos avances empezaron a aplicarse no solo al ejército, sino que empezaron a ser parte de la forma de vida civil. Es decir, que los ciudadanos después de esto empezaron a obtener una atención médica mucho más eficaz y científica, que les ayudaba a recuperarse. El saneamiento ambiental fue un gran aporte de los romanos a la medicina y básicamente al resto del mundo. Por definición, el saneamiento ambiental es el conjunto de acciones y técnicas socioeconómicas de salud pública que tiene por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Esta comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y los vertidos, los residuos sólidos, los residuos orgánicos, tales como lo vienen siendo las excretas y residuos alimenticios.
Esto reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. Los romanos lo desarrollaron desde muy temprano gracias a las obras de la Cloaca Máxima, un sistema de drenaje que se vaciaba en el río Tíber y que data del siglo VI a.C. En la ley de las 12 tablas del 450 a.C. se prohíben los entierros dentro de los límites de la ciudad. Se recuerda a los ediles su responsabilidad con la limpieza en las calles y la distribución del agua. En conclusión, el Imperio Romano fue uno de los factores que más contribuyeron a la medicina moderna, y con sus avances en la milicia, subsecuentemente nos fue ayudando con el desarrollo científico y médico que primero se fue usando en sus mismas tropas, pero que con el tiempo se fue cruzando a la medicina civil y después se convirtió con todos sus conceptos y toda la tecnología que se obtuvo, llegó a todas las personas, o a la mayoría. Pero a diferencia de esos momentos, hoy en día se desarrollan otros conceptos y otras formas de cuidado que incluyen a personas que no tenían tantos derechos como en ese entonces, como los desprotegidos, las personas con deficiencias. Ahora tengo más cuidado con ellos también, y esto es muestra de la evolución de la medicina, que con el tiempo evoluciona para ser más incluyente para todas las personas.